Recuperamos el tiempo de la memoria. No hay año nuevo ni año viejo. El tiempo es uno. El tiempo eterniza la mirada, que es el arte en esta reflexión. Para Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura, el tiempo es el tiempo de todos, el tiempo de hoy. Este programa que se inicia en este momento, en este instante, en esta suspensión, no quiere más que hablar con los amables televidentes, con ustedes que siempre nos acompañan en este su programa, Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy tenemos un invitado especial. El invitado es una pregunta. ¿Qué es la modernidad? ¿Para qué nos ha servido la modernidad? ¿Qué es lo que podemos hacer con la modernidad? Fidel, estamos ante un reto que creo que programa es realmente una vuelta a la tuerca, sí. Una vuelta al tiempo, al momento, a todas esas subjetividades que nos acompañan y nos van a seguir acompañando. O sea que cuando pensaba en esto que estoy reflexionando, de hecho pensando, porque nosotros no estamos ahora ni en la televisión ni en un programa, estamos ante una mesa que nos convoca. Y para eso es importante saber qué es lo que nos vigila o de qué huimos nosotros o a qué nos acercamos. Una pregunta tipo Chorán que yo sé que a ti te alegraría en un tiempo como este, de encuentros, desencuentros y de miradas. Pensaba yo cuando decías que no hay año nuevo, no hay año viejo, que el tiempo es el mismo, que el tiempo es uno solo, aunque parece haber varios tiempos, Odalise, que el tiempo es una sucesión lineal para nosotros en Occidente, rectilínea y una continuidad, pero también es una ruptura, a veces es una ruptura de los hábitos, de las costumbres. Nosotros, para nosotros hay una continuidad en este programa. Este programa tiene un compromiso cultural, un compromiso con el público espectador. Entonces no hacemos diferencia entre 2014, 2015. Nos siguen preocupando el espíritu, Dalis, las necesidades del espíritu. Y los acontecimientos. Los acontecimientos. Porque el acontecer es lo que marca el ritmo de un tiempo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo podemos hoy pensar nuestro arte, vivir el arte? ¿Es el arte hoy la misma cosa que hace 30 años, 40 años? ¿Qué ha ocurrido entre tiempo? Alguien me decía, un espectador que suele, un asiduo espectador del programa me decía, ustedes deben hablar más acerca de lo que hoy se está haciendo en el campo del arte y la cultura en la República Dominicana. Deberían hablar más acerca de políticas culturales, de políticas artísticas. Sí, hay ese espacio. Ese tema está presente siempre. Siempre está presente. La crítica cultural. Hasta se banaliza de se tan banaliza presente de tan que presente. está. Sí. Porque a veces uno quiere hacer una reflexión, pero entonces la misma dinámica del debate lleva casi a la denuncia. Y no es eso. Acá creo que hay un exceso de denuncia en la televisión, en la República Dominicana, en los medios informativos, pero una denuncia, Odalis, que no cumple su objetivo, que no repercute, que no llega no alcanza su fin porque se queda en el mero ruido. Nosotros deberemos reflexionar también sobre el ruido. Fidel, mira. Ese ruido que desordena nuestras vidas. Mira, el problema de la denuncia o la no denuncia es un problema de estrategia, yo digo que comunicativa. Depende de la mediación y la más mediación, pero además el problema de aquí no es la denuncia, es que se banaliza ese acto de decir lo que se quiere ocultar, ¿no? Ese acto de querer decir la verdad, ¿no?, en contra de la mentira. Yo no veo que eso esté mal, no veo que eso realmente ocurra como un modo de aparecer, pero lo que yo veo es que todo eso se queda sin consecuencia. Sí, no conduce a nada. Al fin y al cabo, estamos día tras día diciendo todo lo que vemos que supuestamente está mal, que no funciona, que no va a favor del sujeto. Sin embargo, seguimos la misma inscripción, el mismo rutario. Entonces, el relato no pasa de ser más que una especie de
como en Tarantino, Pulp Fiction. ¿Tú ves? Tremenda. O sea, una realidad que me la están Estupendo film. contando, Sí, claro. me la están contando y al comienzo hay Sí. un tipo que quiere, ¿no?, asaltar un establecimiento y al final lo quiere asaltar, pero equivoca uno de los puntos y sigue siendo el mismo folletón, la misma novela por entrega, ese tipo de secuencia que va ocurriendo. Digo esto y pongo este film, ¿no?, esta película, porque también eso es arte. Un film emblemático. Y un film emblemático. De la posmodernidad. De la posmodernidad. Sí. Y además que pone incluso en crisis lo que son los elementos cinematográficos también, o de ese arte del movimiento al cual nos hemos referido en variadas ocasiones. Lo importante es que cualquier tipo de trama visible debe tener no solamente un contenido, debe también tener su propio universo. Ahora, ¿qué es lo que habla en ese universo? ¿Qué es lo que arregla o desarregla ese universo? Porque también nos tienen acostumbrados a aquellas lógicas políticas, comunicativas, que muchas veces no carecen de una finalidad. ¿Por qué? Porque el sujeto está involucrado a la distancia. Entonces, un sujeto que nos escucha a nosotros tiene que encontrarse comprometido, que bueno, estos señores están hablándome de eso, pero yo estoy pensando en otra cosa, yo no creo que sea así. Por eso te dije que vamos a invitar también espectadores críticos a conversar a página Yo pienso abierta, que ya es hora de darle la palabra al espectador. No, pero además en página abierta con el arte y la cultura, porque el espectador debe estar involucrado. Y cualquier tipo de televisión crítica o televisión interactiva, con los pocos medios que tenemos, puede también involucrar al espectador y no ser eso una actitud demagógica o populista, sino una actitud de diálogo, porque hablamos de lo que se llama lo dialógico en el arte, sí, la cultura, sí. Y además en lo participativo, porque hablamos, pensaba yo en estos días que se habla muchas veces de lo que no se cumple, de lo que no se hace. Por ejemplo, hablamos de cultura participativa, arte participativa. Pero tenemos nosotros políticas de participación que no sean excluyentes. Esa es la primera pregunta. ¿Hay algo que se haga que no excluya? Entonces ahí también tenemos que hablar en lo que se llama la reclusión cultural. Hay culturas que están recluidas, sí, ¿no? Además, hay actos culturales que están seleccionados y silenciados por otros actos que son los llamados emblemáticos, oficiales, oficiosos, y realmente ya hay una contracultura que no la vemos. ¿Qué pasa hoy en los barrios y lo que piensan los jóvenes? ¿Qué es lo que se está diciendo desde la televisión, el cine hoy? Desde artes visuales que no vemos por aquí, que no participan en bienales, que no van a salas, pero existen. Sí, y que y tienen una vida orgánica. Y latente y manifiesta, que están ahí. Pero yo quiero retomar el tema que decíamos ahorita. El espectador dice, bueno, el programa es crítico, es bueno que sea crítico. Lo nuestro es la formación, la instrucción, pero también la crítica cultural. Claro. La crítica en el bien sentido, ¿no? No existe educación sin crítica. Por eso no tenemos una educación de verdad, seria. Porque de lo que se trata es de pulsar lo que es crítico para arreglar y acomodar a favor de un grupo sobre otro. Cuando hablamos de crítica, me refiero a un pensamiento crítico realmente constructivo. La gente quiere que le hablemos de una crítica constructiva edificante. No es crítica solo como denuncia que termine en la queja o en la querella. No. A veces yo tengo la sensación que los mismos invitados nuestros, pues, como que se deslizan por ese camino, por ese sendero de la denuncia, de la queja, y se vuelven quejosos, ¿no? Sí, pero ellos son libres hasta de eso. Sí, por supuesto. Yo no censuro eso, pero digo que en la República Dominicana hace falta una crítica orgánica, Odalis, una crítica verdadera. Es decir, llevamos pedaleando mucho con ese concepto. Más allá de la denuncia de una situación trabajándolo, hemos traído aquí a personalidades y seguimos pedaleando sobre el tipo de crítica o de análisis, porque tenemos que decir que no es una crítica en el sentido genérico de la palabra, sino de análisis de la realidad cultural artística y de los sujetos culturales, porque nada más no son realidades, son sujetos que hablan con voces, que son individuales o colectivas, y que aquí tienen su espacio, pero además hay una especie de control comunicación que hace que ese espacio, esa relación, esa visión tengan que ver con lo que se llama ese campo abierto. Campo abierto a lo que se llama el todo contra la nada. Sí. Porque además de eso, vinculamos una visión que podemos ver en la imagen.
esa imagen que nos puede presentar la pantalla y que desde ella podemos hablar, Por supuesto, las imágenes de un nuevo año. podemos desleer Sí. el significante que nos ocupa en la pantalla. Creo que desde esa condición de una imagen como ese Happy New Year, Sí, que en está el ahí, Times Square, en Nueva York, claro. el lugar donde siempre se reúne Pero la qué- gente para celebrar el pero nuevo ¿qué es año. lo que dice? ¿Qué quiere decir Exactamente. ese artefacto que está ahí? Esa imagen de año Esa nuevo, imagen de año que es celebratoria. banalísima, conocida. Sí, Me imagino que los mundial. espectadores deben conocer, pero puesta aquí en el marco de esta reflexión, Sí. ¿qué puede indicar Feliz como año trayecto? nuevo, sí. Gran sueño. ¿No? ¿Qué puede Sí, ¿qué realmente indica? anunciar? ¿No? O sea, que desde Todos el los punto de años vista, esto se repite, Dalí. Todos los años. No, claro, porque es un indefectiblemente. estereotipo. Sí. Es un estereotipo y desde ese punto de vista Esa nosotros imagen vemos, estereotipada, claro. vemos que realmente lo que hay ahí es lo que contradice lo real. Porque de todos modos no podemos creer que esa sea la realidad. Un concepto tan evanescente como es. El concepto de realidad es tan evanescente como el concepto de verdad. No lo podemos asir, agarrar, no lo podemos tampoco más que vincular Sí. a situaciones específicas. De lo político, lo cultural, lo real, lo que tiene que ver con lo que se llama ese espíritu de época del que hablaba Goethe. El zeitgeist. Sí, claro, y entonces Fíjate, Dalí, aquello que denuncia Fíjate, un acto también. por supuesto, pero fíjate, la naturaleza cambia junto con nosotros. Es un fotógrafo que se le ocurre esta idea, ¿no? De colocarle un feto en un celular. Fíjate, la imagen es clara, pero ¿cómo se refiere a la posmodernidad tecnológica, ¿no? Sí, Quiero decir, ya hasta los bebés hablan por el celular, ¿no? Claro. Es cómica, es humorística, pero también hay una ironía. claro, sobre nuestro tiempo. un cambio natural, Sí. un cambio de naturaleza, Sí. una evolución de mensajes. Todas estas imágenes que no son flash, no spots nada No, más para no. uno exhibir, sino que eso son productos civilizatorios. Si es que se puede hablar hoy de un concepto de civilización como en el siglo XV o XVI, no, ya es una post-civilización de lo que estamos hablando, y no por aquello del prefijo, sino porque hasta esos productos se ven desde diferentes ángulos y maneras. Esos productos quieren hablar de otra manera. Fíjate aquí la frase de Blake, de William Blake, ningún pájaro vuela tan alto si solo vuela con sus propias alas. Claro, irónica y además Sí. que tiene un La trasfondo. imagen de Jordan, sí. Sí, claro, Michael pero Jordan, sí. un trasfondo, porque Sí, es irónica claro. por lo mismo. Sí. Mira, estamos ante el mundo de los contrastes, ¿no? Sí, Esos sí. contrastes que vemos, pero mira, esa esvástica. Sí, En el Buda con centro, esvástica, sí. sí, pero en el centro de una etnia. De una etnia. Puede sí, decir, porque por estamos hablando de supuesto. una lectura que no es que él ya tiene, que hay un collar, o sea, no es un modelo descriptivo, Sí. sino es un modelo profundo, Exacto. de estructura profunda, de pensamiento profundo, Sí. que es lo que queremos es enseñar a leer Sí. las imágenes. Esa imagen puede Pues. ser distorsionada en la lectura y puede ser malinterpretada. Pero hay que decir que la esvástica tiene un origen, bueno, sabemos, No, claro. como símbolo, que luego los nazis la invirtieron y la usaron, pero esa no es la esvástica No, nazi. esa no es tiene la nada que ver. historia. Pero, ¿qué pasa? El uso social de ella, Sí. lo que nos queda, como dice Agamben, Sí. lo que queda después de Auschwitz, ¿qué Sí. es? Sí. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo queda? que queda? Hay una huella. Pero nadie se acuerda de la esvástica que llevaba, esa imagen, que lleva el corazón, el pecho del Buda. Claro, que no es la esvástica que nazi. no, porque además ese símbolo lo utilizaron las civilizaciones prehoméricas. No, pero además el mismo Egipto antiguo. De eso tiene una historia, una trayectoria. Pero ¿qué es lo que se ha socializado como última mirada? ¿Qué es lo que ha tenido que sufrir el sujeto torturado, cremado, destruido? Sí. En nombre de una razón. Porque fíjate que en nombre de la razón. Claro. Hasta cierto punto, Descartes fue fascista, Fidel, si tú te pones a ver. Es decir, es una afirmación un poco Mira, tremenda, nosotros seguimos hablando pero de Auschwitz. Se oye, puede decir, esta película, bueno, tú sabes, esos somos todos. claro. Esos somos todos. Chaplin, en la rueda en el engranaje. Todos nosotros estamos ahí. Todos somos Charlotte ahí. Claro, pero la misma lengua, vuelvo y cito y retomo La vida que nosotros llevamos. el todos los días. apotegma de Barthes. Sí. La lengua es fascista, pero ¿por qué? Sí. Porque nos puede, óyeme, manipular hasta la tortura, Sí. ¿no? Hasta la debilidad, hasta los temores, hasta la desaparición. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos. Creo que hay un descuido Sí, a nivel sin duda. simbólico, porque la tradición, el concepto de tradición, ¿no? Ese tradamento, como los italianos le llaman, alejado de lo que se llama la traición también.
alejado de lo que se llama la entrega. ¿Qué es lo que supone? Supone realmente un marco que no es un mito común, que es algo que va más allá del mito común y sobre el cual vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, su programa. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana en las redes sociales porque estamos allí en YouTube, Twitter y Facebook con lo mejor del contenido semanal de su programa, su compromiso con el arte y la cultura. Página abierta con el arte y la cultura. En este nuevo año 2015, que hablábamos de la tradición, del mito, de la mirada, de lo que ha pasado con los signos. Y a mí me preocupaba el hecho, porque yo le enseñé la imagen del Buda con la esvástica a mis estudiantes. Una provocación. Es una provocación y me dijeron, pero Buda era nazi. ¿Por qué? ¿Qué tienen en la memoria? No llamamos inconsciente colectivo a lo Jung, sino, ¿qué tienen en la memoria? ¿Qué tienen en el recuerdo? La esvástica como signo, como símbolo del nazismo. Pero no sabían del origen del esvástica. No sabían. Igual que el tridente y el infierno. Claro. Igual que muchas otras cosas. Igual que la imagen de la madre y el niño. Tienen orígenes precristianos incluso. Ya en las religiones órficas, homéricas, ¿no? Eso significa que uno tiene que estudiar, Odalis, continuamente. Claro. Tiene que estar leyendo e investigando para explicarle a estos muchachos estos signos y estos símbolos de sus vidas, de algún modo llegan. Pero mira bien. Volvemos a este el pobre, pero antes de eso, yo quiero también emitirnos una queja. El pobre Nietzsche murió como un teórico de la etapa preimperialista, según el marxismo lukácsiano. Pero ¿qué pasa? Que ese señor nunca tuvo que ver con eso. Nada. Sin embargo, mira cómo esa filosofía visionaria, que nuestra época está bajo su signo todavía, fue tachada de eso. Y Nietzsche lo único que no pudo conocer fue eso. Sí. Porque incluso por un asunto temporal no era el caso. Mira cómo se le usa. Fidel, es que un ismo, una tendencia, un pensamiento, depende también de un contexto. No es lo que diga Buda, Mahoma o lo que diga Jesucristo. Esos profetas, esos visionarios han sido acusados de todo a lo largo de la historia del pensamiento y de la vida social. Sin ellos tener culpa, han sido usados. Porque el problema es que la manipulación, que digo yo, siempre he dicho, es una de las grandes puestas en escena de la derrota de Occidente. Porque no solamente que dice, sino que hace decir cosas. Estamos hablando de los usos y los abusos del discurso. Claro. De cómo un discurso o un pensamiento, un planteamiento como el de Nietzsche fue utilizado por los nazis, los papeles manipulados, la hermana se lo cedió y todo. Y Nietzsche no tuvo nada que ver con esto. Pero eso toda persona culta lo sabe. Pero está bien, pero te quiero decir que el uso, el uso apodíctico o no, o el uso precrítico o no de un pensamiento o de una imagen, hay que buscarlo. Porque él no te dice, yo soy esto. No, o yo me vendo como esto, o yo me pronuncio como esto, sino que el ojo, la mirada tuya es la que es responsable de decir qué es lo que vemos y qué es lo que nos mira también, como diría Didi Uberman. O sea, ¿qué nos mira desde esa pantalla, o qué miramos desde aquí? Hace un momento expresaste en el segmento anterior una butad, una frase que es provocación. Más provocación, Descartes era un fascista, pero claro, Descartes no era un fascista. Pero fíjate aquí la relación entre la filosofía y el poder, entre el pensamiento y el poder. Fíjate, este fue el encuentro, tú te acuerdas, cuando Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir visitaron Cuba y se entrevistaron con el Che Guevara. Claro, míralo ahí. Pero fíjate en la composición, primero cuando Sartre y Beauvoir apoyaban la Revolución Cubana en los inicios. Claro. Y no sé de qué año es exactamente la foto, es del principio de los 60. Fíjate la posición, incluso para marcar, de algún modo el Che quiere marcar su predominio.
Fíjate que él está más arriba que los No, delegados. que lo tenía. Los tenía ahí. Lo tenía. Fíjate que ellos están en un sofá y él está en un sillón. Claro. Pero la posición, la foto, pone al guerrillero revolucionario por encima del filósofo. Claro. ¿Lo ves? Y de la filósofa, de la escritora. Claro. Fíjate que no están al mismo nivel. Y ya eso indica algo. Bueno, tú eres un Una crítica, estudioso de las no, imágenes. Claro, lo que te quiero decir Se es, subraya el poder político por encima del pensamiento libertario ahí. yo diría que el poder de las imágenes. Sí. ¿Qué es lo que dicen las imágenes? Ese hecho de que el filósofo busca al político y no Sí. al político, al otro, al visionario, al utópico, porque Sí. lo que está buscando aquí Sartre Sí. y Beauvoir es esa crítica de la razón utópica, Sí. que la ven en el símbolo, porque ellos están hablando con un símbolo. Con un símbolo. O sea, al hablar con un símbolo se produce un diálogo simbólico, un diálogo que no deja de ser manipulatorio, pero también expresivo de una situación y de una temporalidad. Cualquiera puede creer que esta imagen es un arcaísmo, que estamos ante cuestiones históricas, porque lo histórico se quiere siempre relegar a lo que pasó. Sí. Y señores, lo histórico es lo que pasa siempre, lo que se repite siempre. Pero a mí me interesa la relación de poder que muestra esa imagen. Claro. Y la misma altura física. O sea, no están al mismo nivel. Bueno, Quiero decir, el pensamiento y el poder no pueden dialogar al mismo nivel. Si ¿entiendes? lo ves desde Sí, el punto sí, de claro. vista corpóreo de la imagen, o A mí me parece que no es corporativo de la casual. imagen. No fue casual de él haberse situado en ese sillón porque pudo haberse situado. No, porque ese sillón distingue. Distingue, claro. ¿no? Distingue a los, y como distingue a los huéspedes. sí, claro. Porque ahí él es el anfitrión. Sí, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces tiene una posición. Porque cuando tú dices, recibo en mi casa, regularmente la silla donde tú te sientas no es donde se sienta la visita. Imagínate que un funcionario te ¿Entiendes? reciba a ti y tú vas a plantearle un proyecto cultural. Un funcionario de este gobierno o de cualquier otro. Sí. Pero él está sentado en un sillón por encima de ti. Claro. Tú tienes que levantar la mirada. Odalís, eso es evidente. No, que hay porque un los efecto. símbolos, Sí. fíjate, los símbolos del poder institucional Sí. son claros. ¿Tú ves? Sí. Son claros y están determinados. Hay una diferencia. ¿Tú ves? Fíjate, este llamado a la coexistencia religiosa, apelando precisamente a los símbolos universales de las tres religiones, las tres religiones monoteístas, Claro. el Islam con la media luna, la estrella de David del judaísmo y la cruz del cristianismo. Me parece genial, coexist. O sea, Sí. la coexistencia. Es un juego verbal Es un juego. también, un equívoco. Coexistir. Pero fíjate cómo los símbolos son... Manipulados, construidos. los símbolos sustituyen a las letras. Claro. Fíjate, pero está muy bien. Claro. No, porque ahí ya Un hay llamado a la coexistencia. una expresión artística. Sí, por supuesto. Pero además también una crítica a esa misma entidad que está compuesta de otras entidades. Por supuesto. Y no por el nada más de la religión, Sí. sino la naturaleza social de la Sí. religión. Ahí hay una propuesta también. Claro. Y la banalización de todo. Esta fue una protesta en Barcelona de los trabajadores Exacto. el año pasado, creo. Y mientras ardían los neumáticos, las gomas, atrás, dos turistas decidían hacerse un selfie. El selfie, sí, claro. El selfie que a nosotros tanto Claro, nos disgusta. no. Pero Nos además, choca, sí. pero además Pero que ha sido fíjate. objeto de tantos comentarios. Fíjate, en el tensión programa. por un lado y entre ellas un momento para el autorretrato, ¿no? O sea, Sí, porque ¿cómo conviven esos dos momentos? La frivolidad, ¿no? Del momento. Yo hablaba de los contrastes, Fidel. Sí, esta es una Fácilmente, imagen contraste. allí está ocurriendo un crimen. Sí. Oye, bebé, y aquí está ocurriendo una fiesta. Mira, hace Esa unos manifestación años, fue reprimida por la policía brutalmente. hace unos años cuando el temblor en Haití, recuerda que fue para esta Sí, época, enero, hace 5 años. hace ya como En 5 el años, 2010, yo sí. llegaba a un lugar donde se estaban cantando canciones de los años 40 y 50. Mientras allí, señores, el horror era lo que dominaba, aquí es realmente la dolce vita lo que predomina. Y vi esos contrastes y yo fui donde una persona encargada del lugar, digo, pero señores, independientemente de lo que pasa, allí hay una tragedia que nos va a tocar y nos está tocando. Somos tan alegres que tenemos que un momento como hoy realmente teñirlo de tanta alegría. O sea, nosotros tenemos condiciones para estar tan alegres. Yo creo que no. El tipo me vio como un bicho raro, indudablemente. Y me dijo, este supuesto. tipo por lo menos debe estar loco. Como porque que eso no tiene lugar. no, porque no nos toca. Sí, Sin no embargo, nos la consecuencia de ese acto es que nosotros tenemos que asumir económica, política, óyeme bien, y educativamente ese hecho porque nos tocó. No es la tragedia de que el mundo, es que nosotros, ese mundo se nos
viene encima como es tragedia. inevitable, es Bueno, inevitable. Eso independientemente de la No, otro las tipo de lecturas, juego, las lecturas. nos toca de alguna manera. Otra imagen contraste. Odalis, esto es en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Y fíjate, lo que está al fondo es el famoso edificio, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, del planeta, Odalis. Por cierto, ahí se hizo la película Misión Imposible 5, una parte de la película, ahí cuando Tom Cruise está con unos aparatos puestos, está trepando en el edificio por fuera, ¿no? Unas imágenes increíbles. Bueno, al fondo, pero está la chabola, o sea, la casa, Claro. la vivienda pública, como dicen, que es una choza. Pero mira al y fondo, el camello. al fondo, Sí. ese elemento vertical, Sí. que además puntualiza La posmodernidad arquitectónica y un poco más hacia acá, la miseria, más cerca, la miseria en el la desierto. descivilización de un espacio. Sí. Porque fíjate que esos son los contrastes. La pobreza absoluta, la chabola, como dicen los españoles, la choza, en ruina, arruinada, y el camello, ¿no? Hace unos días yo volví a Más en ver contraste. una película, Hotel Ruanda. Ah, sí, claro. Óyeme, ese hotel que Tú era estás- un mundo, pero óyeme, Yo un celebro que tú estés viendo mucho cine en los últimos días. Porque Óyeme, eso porque es muy bueno. además, no, porque hay que tener tiempo también. El tiempo, sí. Pero yo estoy viendo otro tipo de cine ahora. O sea, porque yo estaba negado a Hollywood, No, a por supuesto. Broadway, a todo ese tipo de cosas. Pero estoy viendo también cosas diferentes. ¿Qué significa hoy ver, por ejemplo, un texto? Bastardo sin gloria. No, y además, también otro. Sí, claro. ¿No? 3 destinos, 3 hermanos, que es sobre la revolución o la liberación de Argelia. Un film francés que en Cannes obtuvo distinciones muy importantes. Pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? No es cine, es la condición humana a través del arte del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que traduce? Yo digo que muchas veces O estás viendo el cine, que es una reflexión sobre la condición humana en el tiempo. hay que verlo, hay A que través de las volver, imágenes, hay que volver, porque para mí no hay lo que se llama una pintura nueva o una pintura vieja, una escultura nueva, una escultura vieja. Para mí el arte no es ni nuevo ni viejo. Yo tengo ese concepto que mucha gente cuestiona. No, pero no es verdad. Hay que ver cosas porque hay que reconcienciar, hay que revitalizar estados del sujeto. Hay que además, como dirían filósofos postmodernos, y en ese sentido le concedo derecho de que, señores, una lámina hay que verla desde varios ángulos. Pero esa lámina, al paso del tiempo, se va a convertir en otra lámina con el mismo cuerpo. Y no es un juego, es que realmente eso nos activa nuestro propio En estos programas que hemos insistido en la lectura de imágenes y cómo se ven las imágenes de nuestro mundo, de la modernidad y la posmodernidad, de este mundo caótico, lleno de contradicciones, lleno de tensiones, un mundo donde aparentemente hay un desequilibrio, y lo hay, de hecho. No, en las relaciones aparentemente no. No, y lo hay, en las Hay. relaciones internacionales, ¿no? La crítica de Putin a Occidente, la respuesta de Occidente a Putin, las tensiones, todo esto. Un amigo televidente me decía, es que ustedes insisten en las imágenes, pero es que no hay imágenes. La imagen es una construcción mental, me decía. No ha escuchado él que yo he hablado de mundo, no imágenes. Sí. ¿Y sabe qué me dijo? Imágenes. Mire, Fidel, mundo. no hay imágenes, sino interpretación de imágenes. Claro, es Y una yo variante, sí, claro. una variante, pero lo que quiero decir es que fuera de lo que sea, lo que se ve, Eso que se ve. Sí. no, aquello que se ve, esos mundos son traductores, lo hemos dicho, sociales, El arte, culturales, ¿qué decir no del nada más arte estética. público? ¿Qué decir del arte mural? Por ejemplo, cuando unos muchachos se inspiran en la figura de un escritor latinoamericano como Cortázar. Cortasario, un mural público. Claro, pero ¿qué pasa? Que eso que estamos viendo ahí, Mural. sí, pero eso es historia también. historia. Historia inmediata, historia pasada, pero Que es homenaje historia. también, sí. Y es un homenaje. A alguien le molesta que unos jóvenes diseñen ciertos muros que no neutrales y pongan frases poéticas. Ese movimiento de la nueva creación. Sí, la acción poética en Santo Domingo. Exacto, tú ves. Y entonces dice, están dañando las paredes. Sí. Pero cuando ponen cualquier anuncio de un político o un candidato, no están dañando las No, paredes. sí. Además, Cuando hay campañas, sí. además, unas campañas que no conducen a nada, porque además son arcaicas, son mal puestas, mal hechas. Sí. Eso ensucia, embarran. Aquellos poetizan el espacio. Sí, Incluso con colores neutrales. cierto. O blanco, Cierto, negro. cierto. ¿Tú ves? Entonces, pero además le dan significación. Decía yo hace unos meses que en San Juan, Puerto Rico y en gran parte de América Latina hay un movimiento en ese sentido de resignificar el espacio urbano. Y ese espacio urbano a la vez
resignifica la vida social. Sobre ese y otros aspectos vamos a proseguir en nuestro próximo segmento. Vivir el arte, vivir dentro, en o por la cultura, es una visión que realmente realiza nuestros sueños, nuestra llamada realidad y nuestro punto de encuentro. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, se coloca en este encuentro y en este diálogo. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales de YouTube, en YouTube, Facebook y Twitter, con lo mejor, el contenido de su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Fidel, hay algo que está preocupando en este momento y por lo que hemos entrado en este espacio para nosotros amarrar nuestros cabos, nuestros puntos, nuestros diálogos, porque siempre es bueno conocer un trazado. Desde hace tiempo estamos hablando del simposio de historia y crítica de arte. Tiene hijos ya el simposio. Sí. Ya se ha propagado esa epidemia un poco y creo que este año va a ser esplendoroso en ese sentido, lo que anuncia. Ya por allí se está conspirando con encuentros, con visiones, incluso con construcciones artísticas para dar otro tipo de carácter u otro tipo de significado. Lo importante es que tenemos una panacea y al mismo tiempo no tenemos una bandera, sino tenemos una voz. Y esa voz nos va a llevar a lo que se llama el encuentro, el desencuentro, el desafío y el choque, Cierto. que es a lo que hemos estado apostando en todos estos Pero siempre desde años. una concepción del arte y la cultura en movimiento. No, claro. Esa concepción dinámica, Exacto. viva, vital, ¿no? El arte y la cultura no como algo estático que está ahí para siempre, algo monumental, algo pesado, algo aburrido, Sí. sino algo que puede atraer a los jóvenes de hoy incluso, que puede llamarlos a su terreno, a su orilla. Algo que tiene que ver con sus vidas, como esas imágenes que mostramos, Odalis, no son imágenes de otro planeta, son imágenes de nuestro mundo, todas las imágenes. Han querido Imágenes contrastes, imágenes irónicas. en por supuesto. algunos momentos Sí. decirme, no, pero el programa de ustedes no es político. Digo, ¿quién dice que no? Todo es político. ¿Quién dice que no es político? Sí. No, pero eso es para que uno dé Por explicaciones. supuesto, sí. Pero no es que yo no admito ese chantaje. Sí. No, político, pero también es filosófico, Sí. pero también es crítico, antropólogo, es de todo, porque De que todo. además el diálogo no implica una sola vía. Mira, Occidente nos ha condenado a los dualismos. Sí. Ya los dualismos nos han condenado. El siglo XX fue una plaga de dualismos. Sí. Y por eso es que los retos transmodernos o altomodernos nos ponen a nosotros realmente en vertientes difíciles. Por el problema de que todo es o una cosa o la otra. Esos dualismos, Sí. esos determinismos, Fidel, nos han hecho daño. Esas llamadas falsas dicotomías. Claro, Falsas claro. dicotomías. Imágenes de la favela en Río de Janeiro. Río de Janeiro, una de las famosas favelas, con la entrada de la policía por el problema del narcotráfico, las tensiones, cómo entra, irrumpe allí la gente. O lo que hace un gobernador para quedarse. Para allí. quedarse también. ¿Te La entiendes? denuncia, también, imágenes de denuncia. Este hombre armado hasta los dientes, este oficial de la policía militar, ¿no? Hay una serie de televisión muy buena sobre este asunto de la corrupción policial y militar en Brasil. Sí, porque que ese transmiten cáncer de no noche. es típico nuestro. Sí. Se hereda, se hereda. Por supuesto, en todas partes. Donde hay dinero, donde hay poder y hay apetencias, ¿no? Y es un problema explosivo, ¿no? Con los asesinatos y las arbitrariedades. Odalis, la arbitrariedad policial es un fenómeno universal, igual que la tortura. Claro, ¿no? claro. Aquí, ¿no? entrando a la favela también, la Y gente saliendo. y los aparatos represivos. Y el también. aparato represivo del Estado. Mira, me preocupa, Fíjate, Fidel, que a fíjate través tú apuntando, ¿no? y a través del A arte civiles, sí. se ponga la problemática del mercado del crimen.
Eso la televisión, el cine, la fotografía lo está explotando en muy buena perspectiva. El mercado establecido y organizado del crimen es parte de una conducta social que está afectando y no nos estamos dando cuenta que está involucrado todo un mundo, intelectuales, óyeme, profesores, políticos, funcionarios de Estado, de gobierno, están involucrados en ese mercado, ¿tú entiendes?, de la destrucción. Todo eso que nosotros estamos viviendo aquí, todas esas noticias terribles que nosotros estamos viendo, como si fueran un film, ¿no?, chocado, son parte de ese mercado, porque se mercadea uno solamente un pensamiento, una vida, y se ha mercantilizado precisamente la violencia, y todo eso lo estamos viendo a través de una imagen que es la que tiene todo el mundo más rápidamente. Sí. La televisión, el cine. Ella es la que más nos el crimen y la delincuencia tienen la capacidad, organizados como sistema, de involucrarnos a casi todos. A todos. Y cuanto mayor cantidad de personas involucradas, mucho mejor. Pero también hay imágenes de un mundo pasado, histórico, niños jugando fútbol en la calle, ¿no? En una Europa que parecía salida de la guerra, ¿no? No, que se le ve ese sello. Ese sello, sí. Cuando veo esa imagen, me transporto a los años 50 o 60 y digo, están jugando de manera inocente, digamos, claro, tranquila, en el inocente, aunque tú decías que no hay mirada inocente. Aparentemente no hay inocente. Por ahí puede salir del fondo un tanque de guerra y destruir esos niños que están ahí. No, y matar a yo no me refiero al tanque, sino a los niños. O sea, no, juegan inocentemente. Claro, pero mira, porque sin ninguna mira la locación. Puede irrumpir el horror, claro. Oye, mira la locación desde el punto de vista. Por supuesto, sí. Ahí hay una traducción de un juego, pero fíjate que tú ves lo que se llama un estado, óyeme, ecológico, que tú dices, ¿a dónde conducirá esto? Sí. Mira incluso lo desértico de esa calle. Desértico, sí. Mira incluso que eso está ocurriendo y nada más están los jugadores. Yo siempre hablo, es una imagen de posguerra. Para mí es una imagen de posguerra. Claro, una imagen de posguerra. Sí, de posguerra. Es lo que te digo, claro, traduce un Se vuelve a la mundo. vida, pero en la vida no es la misma. Claro, sí, ellos están aquí, pero en estrategia de qué hacemos. Sí. Porque eso de darle a un balón, de a un lado, y que hay un grupo, y que busque, son estrategias. Sí. Es un tablero de ajedrez. Claro. De todos modos. Pero además traduce un estado moral y espiritual, la desolación. Contrario, por ejemplo, a esto. Los niños palestinos es un campo de refugiados. Pero mira, mira. En Siria, sí. ¿Quién va a decir que es un campo de refugiados? No, claro. Si tú lees solamente esa imagen, nadie te va a decir, juegan fútbol unos niños. Claro, unos niños, sí. Exacto. Tiene que contextualizar. No, tiene que darle un zoom hacia por adelante supuesto, o un zoom hacia atrás. Sí, para saber que entonces se vea un dónde contexto. están y qué están haciendo. Porque por ahí debe aparecer el soldado con el arma, sí, vigilando a esos niños. Sí. Están en un campo de refugiados. Claro, pero mira. No están en su país, no sin están embargo, en su tierra. esa imagen no habla, no hay un signo que te pueda decir. Hay otras imágenes del horror también, del horror y del mal. Y esta es una exposición de Greg Constantine, un fotógrafo norteamericano, Dalí, que se ha especializado en el tema de los apátridas, que a mí me fascina el tema de la apatria, ¿no? Un tema conflictivo que levanta mucha roncha. Pero es propio del multiculturalismo también. Pero es un fenómeno universal. Sí, universal. 12 millones de apátridas en el mundo. Y esa ¿quién dijo? Es una estadística. Bueno, tiene que haber más. Las estadísticas sí. Claro que tienen que haber más. Las estadísticas oficiales, pero 12 millones en toda la República Dominicana, perdón. Más. Es como si toda la República Dominicana fuera apátrida, pero bueno. Imágenes de los apátridas en diversas locaciones del mundo y la mirada del espectador. La exposición se llama Apátridas, gente de ninguna parte. Claro. Y ha sido itinerante en varias ciudades. Es una poética ha estado muy vigente y patente en el arte contemporáneo. El drama humano, Dalí. Uno de los dramas humanos más terribles, más conmovedores y desgarradores. Pero además, ¿qué es lo que nos ha costado la patria? Sí. Aquí vemos todos los días lo que nos cuesta la patria, Fidel. Sí. No, nos ha costado muerte, horror, desempleo, de todo nos ha costado la patria. Y mira, cuando tú buscas, bueno, ¿y cuáles son los patriotas y qué representan? Cuando tú vienes a ver allí, no es lo más granado, ni lo más patriótico, no. Sí. Es lo más oportunista que hemos tenido. Es además personas que no pueden conformar un término de comparación. O sea, que cuando se habla de que los apátridas son gente desechable, no, es una poética que hay que saber leer. ¿Qué nos ha valido a nosotros ser patriotas? Por ejemplo, si los políticos pensaran que nosotros somos patriotas de verdad, nos dieran un mejor trato. Si los gobiernos que hemos tenido, todos incluidos, todos, oye, pensaran en el valor de ser patriotas, oye, no dilapidaran tanto dinero inútilmente en campañas. Pero mire el ecosistema nuestro.
obstruido, gastándose dinero que nosotros no podemos percibir en ánimo de que un individuo quiere llegar allí sabiendo que no va a llegar. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, también veo eso. Y excúsame que tengo que No. sobresaltarme, Sí. pero es que eso es parte. Es parte de nuestro temperamento. Cuando tú te levantas con una economía esplendorosa de un 7.1, una de las mejores, que supera con todo, tú dices, pero estamos, señores, en el reino de la opulencia o en el reino de la mentira. Sí. No nos vamos a detener ahí. Creo que, por ejemplo, mire ese patriota que está ahí. Sí. Un patriota que nos ha costado. Ese es un Duarte expresionista, Pero nuestro amigo José Pelletier. Claro. Para una portada de un futuro libro tuyo que no se ha publicado. Que no se ha publicado, pero él toma a la imagen de Duarte y lo deconstruye. Claro. Fíjate cómo tacha un ojo. Esa tachadura, ¿no? Sí. Consciente. Hay otras imágenes de Duarte. Pero además el Duarte icónico, que sirve las lecturas y las imágenes de Duarte, cómo ve cada uno. Claro. Pero volviendo al punto de la mirada, esto es de Wallis Vidal también, Duarte como en 3 versiones, a propósito de una exposición que se montó hace un tiempo en el país. Pero es un esbozo de lo que podría o debe ser pensado. Sí. Fíjate que el trasfondo es, ¿quién es? Porque fíjate que hay imágenes superpuestas. Lo estoy esbozando. Estoy esbozando, sí. Esbozando. Lo que podría No hay ser. nada acabado sobre Sí, exactamente, sí. Y lo importante es, ¿a dónde nos llevan las imágenes artísticas? Y la reflexión sobre las imágenes artísticas. Porque también hay que ver eso. ¿Cuál es la finalidad de que se pinte o de que se fotografíe? Esta imagen de nuestro amigo Alex Guerrero, artista dominicano en Nueva York, sobre Luis Díaz, y hay en mosaicos, hay 256 imágenes pequeñitas de Luis, que conforman esa imagen mayor, ¿no? Se llama Retrato Pop para Luis Díaz. Exacto, un mundo. Siempre me ha gustado esta, sí. Un mundo. Cada una de estas imágenes pequeñas forma parte de ese todo, de ese mosaico, ¿no? Claro. Es un mosaico. El todo y sus partes. El todo y las partes, exactamente, sí. Eso es importante. Esa relación dinámica entre ambos. Odalis, ahorita mencionabas lo de la patria. Quiero volver. Ningún ser humano es ilegal. La patria, sí. A propósito. Claro. ¿Dónde está la patria cuando no hay patria sin memoria y no hay memoria sin archivo? En la semana pasada, en esta semana, se derribó un hospital viejo, el Morgan, y se botaron prácticamente todos los archivos clínicos. Sí, porque de lo que se trata es de borrar la documentación. Pero eso es un escándalo que todo el mundo... Claro, ha habido excusas y todo, pero es inconcebible. Una sociedad de tantos medios de preservación. ¿Cómo que es la historia clínica de una gran parte de la población pobre dominicana, sobre todo la población pobre. Sí, pero además... Porque los ricos tienen sus archivos en las clínicas, en sus clínicas en otro lado, pero bueno, sí, pero no importa. Aún así... Es lo que te digo, ahí está la denuncia. Sea, es que estamos hablando de que todavía el papel es memoria, la letra no es memoria muerta, es memoria viva. Es que eso no se hace, eso no se hace. Además, destruir el papel significa destruir lo insignificante. Pero tú viste la imagen de la montaña del escombro. Oh, pero claro. Que no solamente hay historia política y social, la gente entiende, eso es historia. Es una historia documental que es importante e incide en la política. Historia de nuestras, hay una parte de la historia de la salud pública en la República Pero Dominicana. ¿por qué tú dices que la imagen es un documento? Sí, claro. Porque prueba. No, porque entendemos que las únicas imágenes, como esta del el inicio de la construcción del muro de Berlín y luego, después, cuando cae. Odalise, hablamos de la imagen y hablamos del archivo y solo pensamos que los archivos importantes son los de la era de Trujillo, los oficios. No, claro. No, eso no es lo todo. presidencial. Lo presidencial. Sí, todo, pero lo demás. Y lo oficial. La historia oral, la historia cartas, de cada día los se pierde. No, los decretos no, hay otros. La historia de cada día se pierde, se quiere perder. Mira, esa es una reflexión a la cual vamos a tener que dedicarle un programa, Fidel. El problema es imagen y archivo. Porque hoy los poscolonialistas tienen una visión, la gente que está analizando un pensamiento transatlántico, ¿no? Un pensamiento crítico, transcultural y metacultural. Hay teóricos sobre el problema de la memoria reencontrada, perdida. Sí, claro. Hoy estamos, incluso hay un arte que refiere eso, que no es el arte del siglo XV, XVI, el arte histórico, sino un arte presente que vehicula lo que es la historia inmediata. Un arte que tiene su propio nervio, su propia estatura y que tenemos que conocer. Por supuesto, cuando hablábamos del archivo, de la memoria histórica, te decía, mi crítica es que se ha limitado el archivo, la imagen documento o el archivo documento al archivo oficial.
como el Claro. único que habla. Pero esos archivos clínicos, por ejemplo, hablan de la historia de un país Son también. historias de vida. Pero hay una protesta de Fidel, muchas son autoridades. historias de vida donde Historia podemos de leer vida. la historia de signos, Los síntomas, otros archivos, las otras vidas. síntomas, por supuesto. enfermedades, profesionales que hemos tenido que son desconocidos. Clases sociales. Clases sociales, Sí, claro está. sí, por supuesto. Y de profesionales que también han operado allí. Ahí se han pedido expedientes de Y médicos. ciencia, y práctica de la ciencia también. Oye, expedientes de médicos. De médicos, sí, sí. Expedientes que arrojan información sobre lo que es la medicina dominicana, la historia de las enfermedades, la historia de los pacientes. Mira, nosotros tenemos la un historia problema institucional. ¿Tú no te acuerdas cuando hablamos del Sí. simposio de arte e institucionalidad? Sí, por Ajá. supuesto, la crítica institucional. La crítica institucional. Por ahí íbamos Pero orientados nosotros- hacia esos puntos. Nosotros tenemos un gran problema con la memoria. Pero la memoria física también, la memoria como archivo, ¿no? Claro, No solamente la memoria tú me mental. acusas a mí de que yo siempre tengo la Una memoria obsesión. para eso, una obsesión con la memoria. Era Pero un obsesionado de la memoria. que dice, pero ¿por qué eso? No es un obsesionado. Sí. El problema es que esa memoria contiene cosas que yo debo saber. Porque aquí memoria, hay un juego entre memoria e historia que a veces se hace ambiguo. Pero ¿por qué el desprecio nuestro de los dominicanos por la memoria? Porque hay un Claro, desprecio. hay un desprecio. Nadie quiere preservar nada. Nada, no le Se quiere interesa. vivir en un falso presente. No, y no le esa interesa. pura actualidad es una falsa pura actualidad. Claro. Porque no es plena, no es auténtica. No, pero además que le faltan Entonces, datos a esa Pero no hay una actualidad. relación presente-pasado en la memoria insular. Porque además le falta datos a esa información. O tú Exacto, ves que allí, exacto. por ejemplo, hay un camión que está detenido y debajo de sus gomas hay un cuerpo. Eso dice, un accidente, un señor que murió. Pero ¿quién fue ese señor? No, ¿por qué ese señor fue llevado hasta ahí? Porque es imprudente o ese individuo que por algún error llegó a crear esa situación, ese acto de habla visual, por ejemplo. Toda una narrativa que involucra. La vida no es solamente un evento, sino lo que ese evento produce o crea. Entonces, el arte, cuando traduciendo eso al arte, cuando allí se pone una figura o una imagen y se denuncia un acto que podría ser local, ese acto se puede convertir en un acto universal y no lo sabemos, Fidel. O sea, que estamos ante un evento y un conjunto de eventos que vemos a través de la imagen y que es motivo de nuestra reflexión y será motivo de reflexión de este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Le llamamos la atención para que en nuestro próximo programa estén con nosotros como siempre.